si alguna persona jurídica actualmente está operando en el régimen ordinario y utiliza el beneficio de las rentas exentas de la economía naranja, pero dicho beneficio luego se ve afectado con el cálculo de la tasa mínima de tributación, ¿por qué sería recomendable para dicha persona jurídica el pensar en trasladarse al régimen simple? Ok, entonces resulta que esa tasa mínima de tributación empezó a aplicar por el año grabable 2023 y siguientes, y también va a aplicar en el 2024. Entonces, una sociedad que, por ejemplo, viene utilizando su beneficio de rentas exentas de la economía naranja, que ya no figuran dentro de los 235 rayados porque la ley 2237 le borró ese texto, solo que acuérdense que el último inciso del artículo 96 de la ley 2237 del 2022 les da el permiso de que, aunque esa renta exenta ya no figure en el 235 rayados, este texto del artículo 96 de la ley 2277 del 2022 les da el permiso de que sigan usando esas rentas exentas en su declaración del régimen ordinario hasta que se completen los años a los cuales se les daba beneficio. Esas rentas exentas de la economía naranja daban rentas exentas por entre 5 y hasta 7 años. Entonces, si una sociedad sí se alcanzó a meter con la renta exenta de la economía naranja, está todavía dentro de sus 7 años a los que les puede sacar ese beneficio de renta exenta de la economía naranja dentro del formulario 110. Lo que la mata es el cálculo de la tasa mínima de tributación, porque cuando uno se va a estudiar el artículo 240, ¿sí?, del Estatuto Tributario, aquí no vamos a meter al normograma de la DIAN ni el Estatuto Tributario, entonces el 240, el parágrafo sexto, acuérdense que eso tiene bastantes demandas y la Corte hasta ahora solamente ha resuelto una de esas demandas que atacaba lo que era el trámite con que aprobaron este parágrafo sexto, pero tiene muchas otras demandas que la Corte no ha acabado de estudiar sobre este parágrafo sexto y tiene unas demandas que para mí sí van a hacer que se caigan bastantes partes de este cálculo. Entonces hay que estar pendientes de los fallos de la Corte. Pero si la Corte no llega a tumbar nada de esta norma, o sea, si cerramos el 2024, por ejemplo, con una norma así como esta, entonces resulta que cuando se está haciendo los cálculos de la tasa de tributación depurada, que la mayoría ya lo llamamos la tasa mínima de tributación, nos piden coger el impuesto depurado y dividirlo entre una utilidad depurada, pero la utilidad depurada, aquí está el cálculo, te deja manejar unas rentas exentas que son poquitas, solo estas poquitas rentas exentas. Entonces, cuando uno se sienta a hacer los trabajos de calcular esta utilidad depurada, pues esa utilidad depurada sigue siendo grande porque no te va a dejar restar, por ejemplo, la renta exenta de la economía naranja, no, te deja restar solo estas poquitas rentas exentas. Y si no te deja restar la renta exenta de la economía naranja, te obliga a liquidar un mayor impuesto para alcanzar un impuesto que sí sea por lo menos el 15% de esa utilidad depurada, que es a lo que lleva toda esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las sociedades que tienen renta exenta de la economía naranja u otro tipo de rentas exentas, y que sean rentas exentas diferentes de estas que se mencionan en la parte del cálculo de la tasa mínima de tributación, son sociedades que se están perjudicando porque no pueden restar finalmente toda la renta exenta y les obligan a liquidar un mayor impuesto. Esa parte es la que está incluso demandada en la Corte Constitucional, que si en la práctica no dejan restar todas las rentas exentas en el cálculo de la tasa mínima de tributación, eso es violar la confianza legítima de los que se habían puesto a hacer inversiones para ganarse esas rentas exentas, y ya hay sentencias del pasado en los que la Corte protege a esos inversionistas que habían hecho inversiones teniendo el derecho a restarse su renta exenta sin ningún límite, ¿vale? Entonces, pero mientras la Corte no nos saque una nueva sentencia para este cálculo de la tasa mínima de tributación, los que manejan rentas exentas sí se afectan con el hecho de que no la dejan restar aquí en el cálculo de la utilidad depurada, que les toca entonces incrementar el impuesto, y entonces ese tipo de personas jurídicas pueden echar lápiz y mejor pensar en pasarse al régimen simple. En el régimen simple no se restan rentas exentas, pero el impuesto es pequeño porque se calcula con unos porcentajes pequeños que están en el 908, ¿sí? Entonces, en lugar de quedarse en el régimen ordinario pagando un 35% sobre una renta fiscal que al final no se puede reducir porque le ponen límite a la renta exenta, podrían pensar en pasarse al régimen simple y proyectar que en el régimen simple el impuesto es sobre el ingreso bruto, miren, sobre el ingreso bruto, y siempre son porcentajes pequeños. Entonces, para muchas sí puede ser conveniente abandonar el régimen ordinario si las rentas exentas están sometidas al límite con la tasa mínima de tributación, si no se dejan restar con la tasa mínima de tributación, entonces mejor pasarse al régimen simple, y por eso pueden acabar de estudiar un artículo que se los dejo de referencia, ¿sí? Aquí pueden usar este,
Listo. Vamos a señalizárselos acá en la pantalla. Pueden buscar este artículo que se hizo el año pasado, en diciembre del 2023. Límite de rentas exentas en el cálculo de la tasa mínima de tributación provocará traslados al régimen simple. Muchos que hagan el ejercicio pueden usar este otro material del portal. A ver si está acá. No, les voy a mostrar el enlace donde pueden buscar para los que vean la respuesta de este video. Sí, pueden buscar este material. Pueden hacer sus simulaciones en Excel. Vamos a mantenerlo por aquí. Sí. Vamos a mantenerlo por aquí. Es este. Ustedes buscan simulador para contrastar los efectos de pertenecer al régimen ordinario o al régimen simple. Allí están unas simulaciones tanto para persona jurídica como para persona natural. Y hacen el análisis y lo que les mostraría el Excel es que una cosa es el impuesto en el régimen ordinario y otra cosa es en el régimen simple, pero sí les podría dar menor el impuesto en el régimen simple, tributando solo sobre el ingreso bruto y con unas tarifas que todavía siguen siendo pequeñas. Hablaron incluso de que en el nuevo proyecto de reforma tributaria que van a radicar en septiembre del 2024, quieren como disminuir en todo caso el monto de los ingresos brutos que permiten pasarse al régimen simple, o sea, como para bloquear a más personas naturales o jurídicas que se quieran meter al simple y obligarlas a quedarse en el régimen ordinario. O sea que se vienen grandes cambios, pero hay que estar pendientes también de ese proyecto, de ese nuevo proyecto de reforma tributaria. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video